Como dije en la intro, hoy tenemos el auténtico placer de contar en Píldoras de Educación con Juanjo Vergara. Juanjo, bienvenido y muchas gracias por pasarte este ratito por mi espacio para compartir. Muchas gracias a ti, David, por invitarme. Es un placer estar contigo y con todos vosotros. O sea que fantástico. Bueno, para el que no te conozca, Juanjo, ¿quién es Juan José Vergara? Pues Juan José Vergara es un profe. Es un profe que lleva pues dando clases ya bastantes décadas en casi todos los niveles de enseñanza y que últimamente estoy dando clases a gentes que se quieren convertir en educadores, ¿no? Educadores de lo formal y de no formal. Pero vamos, he pasado por la EGB incluso, di clases hasta en la EGB. Así que imagínate si hace años que doy clases. ¿Cómo valoras el comienzo de este curso tan atípico que estamos a punto de acabar el primer trimestre? ¿Qué valoración haces de este primer trimestre con la pandemia? Yo fíjate, bueno, este primer trimestre es continuidad, yo creo que un poco de lo que sucedió el curso pasado, ¿no? Del último. Sí, habría que ver un poco cómo se está enfocando el tema en relación a la enseñanza y además en los distintos sitios, por un lado, y luego por otro lado, los alumnos, el alumnado lo que comenta, ¿eh? Y, si te parece, déjame que dos palabras, porque yo estoy un poco preocupado. Yo doy en un ciclo, estoy ahora mismo dando clases de formación profesional, ya decía, formando educadores, y están 2 años en los centros, ¿no? Entonces, tú fíjate que la gente que se matriculó, estamos hablando de chicos mayores, 18 años, que han terminado bachillerato, además exitosamente, pues fíjate que esta gente se matricularon en un ciclo. Unos meses después, de repente les meten en casa, tenemos que terminar el ciclo en casa, el curso, quiero decir, y ahora empiezan un nuevo curso y empiezan con turnos partidos, con medidas de seguridad, con modelos didácticos que tal, con el profesorado haciendo lo que puede, ellos haciendo lo que pueden, y anímicamente hay gente muy tocada, ¿eh? Yo no he tenido posibilidad de contactar con gentes que trabajan con chavales más peques, y eso lo sabrás tú bastante más que yo, pero psicológicamente el alumnado está muy tocado. Entonces, yo creo que esa es la primera tarea que tenemos, recoger al alumnado, vamos, conseguir que estos chavales salgan adelante y salgan adelante curando contenidos y apoyándonos en que desarrollen las habilidades fundamentales y trabajando a partir de ahí. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, en la otra parte, ¿no?, que quizá era por donde iba tu pregunta, pero a mí me apetecía como hablar de esto, porque además yo sé que a ti también es algo que te importa y mucho, ¿verdad, David? Sí, todo, sí, fenomenal. Además, tú puedes hablar de lo que quieras en el podcast. No, pero lo decía en el Pero sí, sentido, bueno, tú como, bueno, como docente, como directivo, formas parte de equipo directivo también de un centro, pues desde luego que estarás a diario viendo chavales que dices, bueno, pero este comportamiento afectivamente, emocionalmente, no es el habitual, ¿no?, que están teniendo, ¿no? Y de repente es que, claro, es que la herencia empieza ya a notarse. Y luego, en relación a cómo se ha enfocado esto, yo llevo escribiendo bastante y bastante preocupado porque, claro, la gran solución han sido las tecnologías, ¿no?, las nuevas tecnologías, ¿no? Digo nuevas tecnologías y fíjate que lo digo intencionalmente. Hacía tiempo que no utilizaba lo de nuevas, pero lo estoy volviendo a utilizar porque hace poco estaba hecho, pues claro, estamos trabajando mucho sobre online y contactando con gentes pues a través de esto. Y oye, por ejemplo, en el sur de América, pues hay muchísimo profesorado que se me estaba quejando, ¿no? Y además con toda la razón del mundo diciendo, oye, es que yo tengo muchos alumnos que es que ni siquiera pueden conectarse. O sea, no solamente es que estamos confinados,
en casa, sino que es que además mis alumnados pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y entonces, y otros que tienen unas conexiones muy, muy deficientes, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos aquí como pensando que todo esto es igual, pero tampoco es igual en distintos barrios ¿verdad? De las ciudades. Hay en barrios como que tienen unas condiciones maravillosas y en otros barrios en los que no. Y alumnos que tienen unas bandas de una conectividad fantástica y otros, bueno, pues que tienen que estar pues a saltos, ¿no? Y te voy a Y decir más, hasta en la misma localidad, porque lo estoy viviendo yo, en la misma localidad. Hay centros con alumnado bueno, pues que pueden acceder a la educación online o como la queramos llamar, y otros centros que están a escasos metros y que no ocurre eso. Te lo digo con claro. conocimiento de causa, o sea que… Sí, yo creo que, y entonces esto está visibilizando que por un lado la brecha, ¿no? Que era una brecha que existente. Yo se me enfadaba alguna compañera y compañera, y en parte con razón, ¿no? Pero porque hay que explicar bien las cosas, ¿no? Porque yo decía, digo, si es que la COVID no ha modificado nada. O sea, entonces lo único que funciona es como una lupa de aumento, ¿no? Entonces me decía, sí, hombre, nos está influyendo y mucho. Es verdad, yo la entiendo, y porque quizá no me he explicado bien, ¿no? Hay que explicar una cosa, y es, la lupa de aumento es que ya existía la desigualdad, la brecha ya existía. Entonces lo único que ocurre es que ahora llega esto y entonces nos está haciendo que lo visibilicemos muchísimo más, ¿no? Entonces, Sí, las condiciones que tenía un chaval, yo vivo en Madrid, pues en el Pozo del Tío Raimundo o en Cañada Real, no es la misma que la que tiene un chaval en el barrio Salamanca o en La Moraleja, ¿no? Y entonces, claro, eso es terrible, eso por un lado, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, está el tema de qué herramientas o cómo qué soluciones se de le dan. acuerdo. Y luego estabas hablando antes de la ley educativa, que no vamos a hablar de la ley porque ya está cayendo bastante bueno, por las redes y por todos los lados, ¿no? Que si nueva ley, que si buena, que si mala, que si tal, no vamos a analizar o no. Lo que está claro, yo pienso que tanto cambio de ley en educación nos tiene ya un poquito, ¿verdad? Pero bueno, pero hablando un poco de currículo, ¿de qué manera crees que el currículo escolar puede reproducir esta injusticia, ¿no? Social de la que estamos hablando al principio? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy serio de análisis. Ha habido gentes que hicieron trabajos muy chulos analizando el currículo en términos, por ejemplo, de justicia ecológica o de desigualdad de género, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que seguir trabajando ahí. O sea que yo creo que el currículo es fundamental. A mí la parte que más me interesa es sobre todo de decir cómo podemos hacer que los docentes trabajen el currículo que tienen que trabajar, porque bueno, no les queda más remedio, porque hay un imperativo legal y ya está, pero aparte de esos contenidos se desarrollen todo este conjunto de competencias, ¿no? que realmente son las que más nos interesan y son los que van a empoderar a los alumnos. Lo que pasa que es que, claro, decía, fíjate que yo recuerdo siempre la definición aquella de Seco, ¿no? Que decía, una competencia es una habilidad que se demuestra en la práctica. Y entonces lo que te hacen es que te cogen y te dicen, bueno, pues vamos a desarrollar la habilidad y luego te pongo un simulacro. No, desarrolla la competencia, la habilidad y luego deja a los alumnos que se empoderen de ella. Y claro, eso es muy peligroso porque a lo mejor supone que hay que cambiar los espacios de los centros o hay que abrir las puertas o hay que trabajar con las asociaciones o es decir, hay que trabajar de una manera mucho más comprometida, hay que democratizar las escuelas, es decir, hay que hacer unas cosas que, claro, pero eso es desarrollar las competencias desde mi punto de vista, ¿no? Es de desarrollar habilidades en la práctica, que se puedan demostrar en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no, la definición es un poco tramposa. Claro, y luego hablamos de aprendizaje basado en proyectos, que parece como la moda, ¿no? Porque hay muchos detractores por el simple hecho de que ahora también llaman a cualquier cosa en aprendizaje basado en proyectos, porque la verdad es que si te pones a hacer un proyecto, pero no está bien fundamentado ni está bien hecho, ahí estamos perdiendo bastante, ¿no? Uh-huh. Sí, en el tema de los proyectos, digamos, yo creo que hay como dos elementos o dos peligros, dos riesgos, ¿no? Un riesgo estaría
que hay gente o grupos de gentes que asocian o le ponen nombre de proyectos a lo que no dejan de ser centros de interés, ¿no? Es decir, lo que decir, el otoño, pues las hojas el abrigo del otoño, los colores del otoño, es decir, eso no es trabajar por proyectos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que hay otro problema que es, hay un enfoque de proyectos que a lo mejor sirve mucho en el mundo anglosajón, yo no lo niego, pero no creo que sea muy adecuado, no se compromete mucho con el modelo de proyectos que a mí me interesa. Es decir, a mí me parece que un proyecto es interesante en la medida que tiene consecuencias de compromiso cotidiano de los alumnos con su entorno. Y eso supone que los alumnos luego terminan haciendo cosas como consecuencia del aprendizaje. Y eso es bastante incompatible con un modelo de proyectos en lo cual lo primero que se hace es diseñar el producto final. Entonces, bueno, pues yo creo que eso puede ser que tú diseñes un poco, es decir, oye, a mí me gustaría esto, más o menos, tal, pero hay que dejarlo muy abierto porque el producto final tiene que ser consecuencia de que el alumno se compromete con una realidad, ¿no? Y que el inicio del proyecto no es, ala, vamos a hacer ahí un fuego artificial y que el alumno se divierta mucho, ¿no? Ahora está muy de moda, o estaba, ahora lo que está de moda es la pandemia, pero antes de la pandemia lo que estaba de moda era que los profesores se disfrazaban, ¿no? Entonces, si no te disfrazas no eres profe moderno, entonces tenías que no tener vergüenza de disfrazarte. ¿Por qué? Porque así los alumnos se motivan mucho. No, si no se trata de motivar, se trata de llevar a la primera persona del alumno, oye, que el problema que tú quieres trabajar. Entonces eso es distinto y a lo mejor para eso no hace falta que lo disfrazarse está muy bien, que no me meto yo con eso, pero que además de eso lo importante es decir, bueno, ¿dónde está en tu vida concreta? Es decir, ahora hablan de, oye, pues que hay que lavarse las manos, que hay que hablar de las medidas de prevención, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de cómo está viviendo tu familia, cómo estás viviendo tú, el confinamiento, qué hacías, qué no hacías, cuántos cuartos de baño tienes en tu casa. Oye, con 2 cuartos de baño no se vive igual que con uno el confinamiento, con una piscina tampoco, ni con un ático, o en una habitación. En esta segunda oleada, yo recuerdo datos, y son datos de memoria, así que si me equivoco y son datos falsos, oye, pues que se me corrija, pero yo recuerdo que podíamos estar hablando en determinadas zonas de Vallecas de en torno a 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Sí, sí. Claro, y entonces decían, no, es que claro, será gente que es que tiene unas costumbres terribles, sí, claro, tiene la feísima costumbre de vivir en 20 metros cuadrados 20 personas. Eso es terrible. Luego hay mucha gente que tiene la, no sé, incomprensible costumbre de comer todos los días y necesitar, o de tener que coger el transporte público, ¿no? Es una cosa inconcebible. Entonces, claro, así es muy difícil combatir el virus. Mira, en ese sentido, sí, sí, desde luego. En ese sentido, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Personal en mi centro. Mientras que nosotros habíamos confinado ya 13 aulas, se dice pronto en un trimestre, que luego, claro, luego intentan echar la culpa al centro porque, claro, ahí qué pasa. Y para nada, ¿no? Porque siempre era que el tío que vive, la familia que vive en la habitación de al lado del piso, todos venían así. Pero, sin embargo, y un poco hilando con lo que comentábamos al principio, ¿no? Que incluso en la misma localidad hay distinto tipo de población, ¿no? Yo en mi centro acogemos a una población más pues diferente, ¿no? Divertida, como digo yo, diferente, pero es del tipo, pues eso, que viven varias familias en un piso porque no se pueden permitir ellos un piso, no tienen trabajo, etcétera. Entonces, mientras que nosotros, como te estaba contando, habíamos confinado 13, había algunos centros que se vanagloriaban de que no habían confinado todavía ninguna clase, que está muy bien, que perfecto, o sea, fenomenal. Pero vamos, evidencia exactamente lo que estás contando. Pues cómo no se va a contagiar si viven en un piso que tiene 2 habitaciones, a lo mejor viven 3 familias, uno en cada habitación más otra en el salón. Pues evidentemente, pues no que se quieran contagiar ni que tengan menos, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Has hablado antes bueno, del aprendizaje basado en proyectos y la importancia de enfocarlos en la realidad, ¿no?
y qué importancia tiene también, aparte de la realidad, ¿no? En enfocarlos hacia hacer una sociedad mejor, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, qué ingredientes podemos hacer, tener en nuestro enfoque, ¿no? Para que el aprendizaje basado en proyectos pueda educar en realidad y encima hacer una sociedad mejor. Ujú. Yo creo que es la herramienta, ¿no? Llevamos trabajando ya bastante tiempo, ¿no? Sobre cuál es la herramienta más adecuada como para conseguir que la educación sea realmente, pues, la educación con la que nosotros nos comprometemos, que es una educación que trabaje fundamentalmente por la justicia social, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Yo no digo que no se pueda hacer proyectos de otro tipo, ¿no? Pero a mí me parece que son pobres, no son los que a mí me interesan, ojo, por lo menos. Es decir, ahora mismo se está hablando mucho de los proyectos STEM, ¿no? Y los proyectos STEM, ¿no? Pues todo eso está muy bien y a mí me gustaría que esos proyectos que se desarrollan en base a elementos tan científicos y tal, buscaran sobre todo recursos que trabajan para una sociedad pues igual. Y yo creo que hay como algunos elementos, otros elementos básicos, de los que salen un montón de tópicos para trabajar por proyectos, que son unos que tienen que ver con esta brecha, hemos hablado, esta gran desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo se redistribuye un poco la pobreza? Estamos pensando, es decir, que recordemos algo, las 300 personas más ricas del planeta, o sea, las que caben en un avión mediano, tienen el 99% del dinero, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay una Vaya dato. grandísima desigualdad. No, esto no lo digo yo. Sí, sí, no, que digo que vaya dato, que sí, que no Entonces, me lo claro, es creo. decir, pensar aquello es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, entonces, creo que el más rico, no sé si me equivoco, pero creo que leí ayer o antes de ayer que el más rico del mundo era el dueño de Amazon. No, de Amazon, sí, Sí, pero de no estoy muy Amazon puede seguro. ser, puede Puede ser, ser, puede ser. creo recordar. O sea, Y que si no se estamos le hablando. acerca mucho. Sí, sí, creo que sí. Creo que había bajado un poco porque se había divorciado y entonces su mujer también estaba, o su exmujer estaba también bastante elevada o algo así. Es decir, en cualquier caso, es decir, esta brecha, pues a proyectos que visibilicen eso. A mí me apetece trabajar sobre la pobreza y cuando hablo de la pobreza estoy hablando de quién tienes en paro, quiénes están en paro, en qué barrio vives. Mira, hace no tanto hicimos un proyecto muy bonito, se hizo un proyecto en el que yo pude seguir, acompañar también, era que en el que al final los chavales del barrio, de determinado barrio, salían y buscaban un centro comercial y solo encontraban de una marca y de las otras no las encontraban. Y entonces, claro, fue el proceso de investigar por qué no estaban esas otras marcas que al otro lado, en los barrios de al lado sí había. Y era porque era una marca, unos supermercados especialmente económicos y los otros, pues allí en ese barrio no interesaban. Es decir, que yo creo que eso es un área. Otro área tiene que ver con las diferencias, ¿no? Con la identidad. Y entonces, pues no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo ser extranjero en España que ser español o europeo, no es lo mismo ser de un color, tener un color de piel que otro, o un tono que otro, es decir, hay un montón de diferencias que tiene, o no es lo mismo tener una ideología o unas creencias que otras, ¿no? Entonces yo creo que salen un montón de tópicos para trabajar que tienen que ver con la justicia social, ¿no? Y otro tiene que ver con el tema de la democracia, la participación. No todos participamos igual, no todos tenemos el mismo acceso a la toma de decisiones. Y entonces, ya en el propio centro, y entonces ver cómo se articula eso, pues salen también un montón de tópicos. Entonces, solamente con esos tres grandes grupos, ¿no? Pues ya nos salen decenas de proyectos en los que vamos a poder trabajar contenidos, de contenidos curriculares de materias concretas, yo no digo que no, pero que además vamos a poder desarrollar habilidades interesantes que van a hacer que los chavales piensen, todos, los chavales y los no chavales, todos pensemos, reflexionemos sobre ello, ¿no? Y entonces a partir de ahí se puedan, bueno, pues curar contenidos, ¿no? Como decías tú antes, ver qué hacemos con los contenidos y para qué nos sirven y cómo nos ayudan a comprender la realidad, etcétera. Es decir, a mí esos son los proyectos que me interesan, pero que no acaben ahí, sino que el trabajo termine en, bueno, ¿y con esto qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Que llegue el proyecto tiene que terminar, no terminar, o sea, tiene que llegar un momento en el que el profe diga, bueno, ¿y con esto qué hacemos, chicos? Y entonces pues digan, oye, pues vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer carteles o vamos a escribir una carta al alcalde o vamos a
hacer un diseño para el patio para que sea de otra manera distinta, o, en fin, lo que quieran, pero con esto, ¿qué hacemos? Y eso es una acción comprometida. Y yo creo que eso es trabajar desde la justicia. Porque si un chaval es capaz de hacer un proyecto para que el patio de tu cole cambie en una pequeña esquina, cuando sea un poco más mayor va a proponer grandes cambios y cuando vote va a votar sabiendo qué es lo que quiere, no lo que le mandan. Y entonces vamos a generar ciudadanos maravillosos. Bueno, y mira, últimamente he estado escuchando cosas como, pues mira, no tenemos tiempo de trabajar por proyecto porque es que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? Pues que eso yo lo llevo escuchando pues desde hace muchos años que estoy Sí, haciendo formación a centros. Siempre dicen, es que claro, los proyectos, hacemos un proyecto muy bonito, pero luego tengo que ir muy deprisa para dar los contenidos. Entonces le digo, entonces es que has hecho mal el proyecto, macho. Digo, porque claro, digo, tú lo primero que tienes que hacer es pensar qué rentabilidad le vas a sacar al proyecto, qué quieres conseguir. Entonces, y a partir de ahí tomar las decisiones de, oye, yo puedo trabajar muchos objetivos educativos en este proyecto, pues le empleo mucho tiempo. Que puedo trabajar poquitos proyectos, pues le empleo menos tiempo y otras cosas, porque lo de los proyectos no tiene que ser, solo hago aprendizajes en proyectos, no, hago aprendizajes en proyectos, también hago otras cosas, hago clase invertida, o hago gamifico, es decir, puedo hacer montones de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el asunto, es decir, el profesorado lo que tiene que hacer es, oye, tenemos este proyecto, ¿para qué te puede servir? Para tus objetivos. Entonces, hay objetivos que voy a negociar contigo, que son los que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, es decir, oye, con este chicos, estos chavalas, lo que necesitamos es técnicas de resolución de conflictos, porque se están todo el día peleando, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en eso nos ponemos de acuerdo, tú que eres de matemáticas y yo soy de educación física. Bien. Pero además de eso, yo como profe de educación física también tengo mis necesidades y tú las tuyas. Entonces, también vamos a tener en cuenta esos contenidos y con todo eso vemos cómo nos metemos en el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más técnico y más de decir, vamos a remangarnos, vamos a ponernos en un taller a trabajar no estamos de acuerdo. Entonces, no sé, algún flash así sobre evaluación. Un flash, porque como te he dicho, esto da para horas, ¿eh? Da Sí, para horas. esto da para un especial. Sí, sí, Pero total. mira, bueno, sobre evaluación, fíjate, recuerdo, estabas hablando y estaba recordando una compañera de hace ya, del curso pasado, que decía, es que claro, ahora esto es un problema, porque si tengo que hacer evaluaciones, no, decía, pues si tengo que hacer exámenes, dice, si tengo que hacer exámenes con videoconferencia, a ver cómo hago yo para que no se me copien. Entonces su preocupación era aquella, ¿no? Entonces dice, bueno, esto de la evaluación. Entonces, pues yo sigo diciendo lo mismo, mira, calificar, pues tendrás que calificar, poner un número, porque es al final pues lo que nos piden y pues ya tendremos que seguir trabajando, pero evaluar es algo más interesante que reflexionar y devolver al alumno para que pueda reflexionar y obligarle a reflexionar, ¿no? Que al alumno hay que obligarle a reflexionar sobre lo que ha aprendido. Y yo creo que en ese sentido no creo que sea muy distinto lo que se puede hacer ahora que lo que hacíamos antes. Es decir, pues yo antes me juntaba al finalizar cada evaluación, cada periodo, o sea, antes de poner las notas, ¿no? Famosas que tienes que poner con cada uno. Y oye, mira, estas son mis notas, esto es lo que yo he anotado, ¿no? Este trabajo está así, este otro, y ellos me habían hecho una autoevaluación y ellos se ponen su nota y vemos si contrastaban o no contrastaban y a partir de ahí decidíamos y negociábamos. En algunos casos la negociación era decir, oye, mira, pues tendrás que hacerlo mejor en la siguiente esto porque, oye, tendrás que empezar a venir más a clase, que has fallado más ¿no? que un coche viejo. Y en otros casos, pues decir, oye, pero yo creo que tú te estás infravalorando, si yo creo que tú lo que has hecho es fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de reflexión, yo creo que se puede hacer igual, pues por correos, por mail, por WhatsApp, hablando por teléfono o por Eso. videoconferencia, es decir, pero que sea para eso, para evaluar. Entonces, yo creo que es la parte que me parece más interesante. Entonces, yo lo que he hecho ha sido organizar el curso fundamentalmente garantizando que los contenidos se cubrían, ¿no? Es decir, los contenidos curriculares, lo que tengo que dar, ¿no? Que diría, se cubría para
darme libertad para poder ir desarrollando otros retos, les he llamado a los chicos, ¿no? Otros proyectos, ¿no? En base a supuestos, en base a preguntas, en base a debates. Pues hemos trabajado mucho sobre objetivos de desarrollo sostenible, sobre tal. Y entonces, a partir de ahí, que tengan que reflexionar, trabajando a veces individualmente, a veces por grupo, pero no determinando la herramienta. Oye, claro, la vida, pues me da igual, que sea por WhatsApp, que sea que hacéis un grupo de videoconferencias o lo que os dé la gana. Y yo creo que esa es la parte rica de la evaluación, ¿no? El obligarles a reflexionar. Yo creo que eso es lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé si es a lo que estamos tendiendo, porque, como te decía, las aplicaciones que nos están llegando son, pon una tarea, la recibes y solo puedes asignar un numerito, ¿no? Y entonces ese numerito, pues al final es y la capacidad de interacción es muy floja, ¿no?